Excelente. Pues vamos a proseguir ahora a nuestro cuarto ponente del día de hoy, que es la astróloga María Blaquier de Argentina. Y María Blaquier nació en Argentina y ha estado involucrada con la astrología desde el 1987. Es la cofundadora de la escuela online Academia de Astrología Avanzada MB, www.mariablaquier.com. María cuenta con la diplomatura de horaria de la STA, School of Traditional Astrology, certificado que la habilita para ejercer como astróloga horaria con el aval de dicha entidad, STA DIPH. En la actualidad está completando el nivel de maestría en horaria en la STA. Sus estudios incluyen astrología médica, Lee Lehman, STA, astrología medieval, DMA Robert Soler, que es uno de los 3 Roberts de Project Hindsight, astrología dracónica, tradicional y psicológicas. Sus artículos aparecen en varios medios de The Astrological Journal, Stellium, I Amfinity, Midheaven y otros. Es autora del libro Astrología Tradicional, Técnicas Predictivas de los Señores del Tiempo, edición Kier, BSAS, y ofrece tutoriales en su canal de YouTube en la Academia de Astrología Avanzada MB. En la actualidad se desempeña como miembro directivo de la organización AFAN o AFAN, afan.org, a cargo del Comité de Educación y del desarrollo de la rama dedicada a la comunidad de habla hispana. Y hoy María Blaquier nos va a estar dando una ponencia titulada Dodecatemoria. María, bienvenida al Code y muchísimas gracias por estar aquí. El micrófono es suyo, dama. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, me alegro. Acá veo comentarios de alumnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera agregar a lo que comentaste cuando me presentaste, que a partir del 2023 voy a estar representando a la STA, el School of Traditional Astrology de Deborah Holding, para el mundo de habla hispana, específicamente para horaria. Y también soy parte del satélite de OPA, la Organización de Astrólogos Profesionales para el Mundo de Habla Hispana, en el que estamos haciendo un gran trabajo junto a otras colegas para tender redes y fortalecer la red de astrólogos en nuestro mundo. Así que bien, si te parece bien, voy a empezar a compartir pantalla. Adelante, por favor. Vamos aquí. Les recuerdo, María, que tiene 45 minutos y cuando sean los 40 minutos yo le voy a dar el toque de 5 minutos. Ningún problema. Y si hubieran preguntas, ¿vos te ocupás de leerlas? ¿Cómo es? Sí, dama. Ok, perfecto. Perfecto. A mí no me molesta que me interrumpan si surgen preguntas en medio de la charla. Se ve bien la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señora, se ve. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa esta palabra? Y significa doceava o duodécima parte. Y el plural es dodecatemoria y el singular es dodecatemorion, y a veces lo van a encontrar escrito con K. Siempre me gusta empezar por aclarar esto porque a veces puede generar confusión. Y esta técnica consiste en dividir cada signo en 12 segmentos iguales de 2,5 grados cada uno, ¿sí? Entonces se le asigna a la primera parte del signo, el signo en cuestión. Por ejemplo, para Virgo, los 2,5 grados primeros del signo de Virgo van a corresponder a Virgo, los siguientes 2,5 a Libra, y así sucesivamente. ¿Por qué 12 partes? Bueno, me puse a investigar, aprendí muchísimo, muchísimo haciendo esta presentación. Y de Deborah Holding, ella dice, el 12 es el número del cosmos, por lo tanto las divisiones o multiplicaciones por 12 nos permiten explorar el zodíaco en un nivel micro o macrocósmico. La idea siendo que el macrocosmos se refleja o se expresa también a través del microcosmos, que hay una correspondencia entre lo macro y lo micro. Es por eso que podríamos tomar 2,5 grados de un signo y ahí adentro ver a todo un signo entero. Además, el número 12 está fuertemente asociado a los cielos. Tenemos 12 meses, 12 signos, 2 por 12 da la cantidad de horas en el día, 3 por 4, el número que representa lo sagrado multiplicado por el número que representa lo temporal, también da 12.
Y entonces, volviendo a las dodecatemoria o doceavas partes o duodécimas partes o duodenarias, tal como el nombre lo sugiere, las subdivisiones dan como resultado la división de un signo en 12 partes de 2,5 grados cada una, y como les decía, vamos a empezar, según el signo macro, vamos a empezar la secuencia con ese mismo signo. ¿Sí? Si acá en lugar de Virgo hubiéramos tenido a Libra, los primeros 2,5 grados hubieran correspondido a Libra, los siguientes 2,5 a Escorpio, a Sagitario y así sucesivamente. Okay. Y muy interesante, así se usaba en Babilonia, esta división, cada una de estas divisiones era considerado un microzodíaco dentro de un signo. ¿Sí? En realidad lo que nosotros podríamos ver es que dentro de un signo de 30 grados tenemos representado a todo el zodíaco, solo que cada signo micro mide 2,5 grados en lugar de 30. Okay. Y los babilonios la llamaban situ, que es una palabra que quiere decir parte. Esto es muy importante. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto es una tableta de origen babilónico, y aquí podemos ver un signo y la división, la subdivisión de ese signo en 12 partes, bueno, aquí falta un pedazo, en 12 partes iguales. Okay. Y luego quiero hacer mención a la norteamericana Francesca Rochberg. Me inspiré mucho en su libro, leí mucho para poder hacer esta presentación, y la voy a citar bastante, la voy a citar bastantes veces, y ella comenta en este libro maravilloso que hay evidencia textual para el microzodíaco que no precede el siglo VI, ya que depende de la existencia del zodíaco. Lo que nos está diciendo esto es que el zodíaco y el microzodíaco surgieron al mismo tiempo, o prácticamente al mismo tiempo, en el imperio seleucida, que era, bueno, luego de la muerte de Alejandro Magno y de la división de su reinado, esta dinastía seleucida, aquí lo vemos en amarillo, toma parte de lo que era Babilonia. Muy bien. Entonces, bueno, me voy a referir un poquito al libro de ella, específicamente al capítulo 7, en el que ella nombra los elementos de la contribución babilónica a la astrología helenística. Entonces dice que hay 3 elementos fundamentales de contribución babilónica a la astrología helenística. Uno de ellos es la exaltación de los planetas, el otro es el aspecto de trígono. Increíblemente era impresionante el desarrollo de la trigonometría que tenían, aquí lo podemos ver. Este es un chico muy joven que escribió una disertación fabulosa, Willis Monroe, y él muestra este dibujo. No estoy segura si esto es una foto sacada de una tableta en el Museo Británico, no estoy segura, no lo recuerdo. Pero aquí podemos ver el detalle de una tableta astrológica babilonia con trígonos zodiacales. Y el tercer elemento es el elemento del microzodíaco, esto de lo que estamos hablando hoy. Entonces, para repetir, para recordarles que quede bien claro el concepto, es que un signo se divide en 12 partes de 2,5 grados cada una. Y eso es considerado un microzodíaco, donde cada signo, en lugar de tener 30 grados, tiene 2,5 grados. Hay muchas otras maneras de dividir el zodíaco, pero esta es una de ellas. Y el término sí, que en acadio quiere decir parte, porque en definitiva lo que estamos haciendo es agarrar un signo de 30 y dividirlo en partes. Este término aparece con frecuencia en textos astronómicos del Imperio Seleucida, o sea, de origen babilónico, y significa específicamente parte, pero también distancia recorrida. Entonces, para calcular la dodecatemorion, recuerden que el singular es con la n al final, se multiplica la posición de un planeta por 12 y se suma el resultado a la posición del planeta. Acá les voy a pedir que presten atención con esto, porque hay 2 maneras de referirse a la dodecatemoria. Una es haciendo la multiplicación y luego tomando como punto de partida la posición del planeta, la cúspide a partir del cual se está contando, y otra es empezar
a principios del signo en cuestión. ¿Ok? Entonces vamos a ver, los babilonios usaban ambos. Esto me pareció interesante. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, esto de vuelta es una imagen de tabletas, casi todas están en el Museo Británico o en París, y aquí vemos, por ejemplo, que dice, tenemos 10 grados de Aries, 10 grados de Aries por 12 equivale a 120, y su dodecatemorion va a ser 120 más esos 10 grados de Aries originales, o sea 130, o sea 10 grados de Leo. Aquí lo podemos ver. Se los voy a mostrar. Aquí es más fácil de verlo. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta primera, 10 grados de Aries, su dodecatemorion sería 10 por 12, igual 120, más 10, porque partimos desde el punto, desde el grado en el que estaba el planeta, y esto nos da 130, que equivale a 10 de Leo. Y así, en todas las tablas está mostrada esta manera de calcular o computar la dodecatemoria. También hay otros textos que usaban las duodécimas partes en el contexto de los tiempos ascensionales. Esto me pareció interesantísimo, la verdad que lo aprendí preparando esta presentación. O sea que los babilonios querían saber qué signo estaba ascendiendo cuando determinadas estrellas culminaban. Y en lugar de decir está ascendiendo el signo de Cáncer, por ejemplo, o de Escorpio, tomaban la 12ª parte del signo. O sea que usaban la dodecatemoria para poder determinar qué parte del signo estaba ascendiendo. Y era muy importante poder calcular la duración de los días, ¿sí? Es sumamente importante. Okay. Entonces, estas son las únicas fuentes babilónicas sobrevivientes en las que se registran los valores de tiempos de ascensión y, por lo tanto, la variación en la duración de los días. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, la traducción de esta frase sería la primera parte o el dodecatemorion. Recuerden que parte o porción o distancia recorrida es la palabra acadia situ. La primera porción o parte de Escorpio es llamada Escorpio de Escorpio. La segunda parte va a ser Sagitario de Escorpio. La tercera va a ser Capricornio de Escorpio. Pero me pareció interesantísimo esta cuestión de que los tiempos ascensionales se medían usando la 12ª parte en lugar del signo entero. También, además, hay textos en los que se describen las características posibles a desarrollar de un niño según la duodécima parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el niño nació en la parte o región o porción de Géminis, se podía predecir que hablará con la verdad, que será una persona justa, o que será una especie así como de contador, colector de cuentas o deudas. En cambio, si la persona nació en la región, porción dodecatemorion de Virgo, es muy posible que se dedique a la agricultura, o si hubiera nacido en la región de Sagitario, será un experto en el uso de caballos y de flechas. Esto de la disertación de Willis Monroe, que hizo para una universidad en los Estados Unidos. Y además, también se usaba el microzodíaco, ya no desde el punto desde el que se partía en el planeta, sino desde el inicio del signo. Esta es la segunda manera de considerar la 12ª parte, pero esto ya era más una cuestión de magia, de astromedicina, o sea que se usaba la 12ª parte de un planeta, pero ya para poder hacer, por ejemplo, un talismán, o poder convocar a algún dios, o incluso poder abrir las puertas de un templo. Entonces, en este caso, sí podemos referirnos también, como de origen babilonio, a este modo de computar la 12ª parte desde el inicio del signo, que es en realidad la que más comúnmente se usa hoy en día. Entonces aquí vemos, bueno, un remanente, una foto de una tableta en la que hay conjuros o encantos, todo esto para poder hacer magia. Okay.
Y esta es una también de la disertación de Willis Monroe. Aquí tenemos cómo se dividían en las tabletas, cómo se dividía la cuestión de las dodecatemoria. Entonces, en primer lugar se ponía el signo, y luego se dividía la tableta en 12 partes, aquí no tenemos las 12 partes enteras, y se iba nombrando qué materiales se podían usar o qué frutas era mejor cosechar, comer en ese momento, o el tipo de piedras que se deberían usar para hacer talismanes, o también consejos. Por ejemplo, aquí podemos ver que Piscis, dentro de la 12ª parte de Tauro, dice no es favorable la pelea, ¿sí? No es favorable la pelea. Aquí también podemos ver Piscis durante la 12ª parte de Géminis, no conviene, no es bueno hacer juicios en este momento, y así, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aconsejan que en el signo de Piscis, pero ya la dodecatemoria de Leo, aquí diríamos, es favorable postrarse frente a Marduk. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña aclaración, y es que para usar tiempos ascensionales usaban la porción, o sea, los 2,5 grados del signo que estaba en el horizonte. Pero otra manera de usar la dodecatemoria desde el inicio del signo era atribuyéndole días. Por ejemplo, se decía, bueno, todos estos 30 días corresponden a Piscis, los 2,5 días primeros, a partir del inicio de Piscis, corresponden a Piscis, los siguientes 2,5 días corresponden a Aries, así que también se usaban las dodecatemorias para nombrar días a lo largo del mes. Bien, entonces, también supuestamente existían temáticas comunes a todas las 12º partes, independientemente del signo macro, ¿no? Por ejemplo, si estaba uno en la 12ª parte, ya sea del día, del mes, como dije recién, o quizás de la hora también, teniendo en cuenta el signo que estaba ascendiendo, era un momento para evitar serpientes. Y también tener en cuenta que el juicio seguramente sería desfavorable, ¿no? Uno piensa, bueno, seguramente durante la 12ª parte de Aries la persona está más propensa a perder la paciencia, a apresurarse. En la 12ª parte de Tauro puede haber conflicto, es un momento en el que está prohibido comer carne de toro. Virgo, asociado a consejos favorables y desfavorables concerniente a la ingesta de fruta. Por supuesto que estos son algunos remanentes, casi todas las tabletas que se han recuperado están en muy mal estado, por lo tanto no se puede leer el texto entero. Y en la astrología griega, si bien se toma el concepto de la dodecatemoria, es súper interesante tener en cuenta que ellos lo usan de manera totalmente distinta. O sea, se toma este concepto de dividir un signo en 12 partes iguales, pero el uso que se le da es otro. Así que eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Que eh, no porque una cultura tome de otra ciertos conceptos astrológicos quiere decir que lo van a usar de la misma manera. Entonces, en astrología tenía la función de modificar la influencia de un planeta. Se usaba tanto para poder, bueno, delinear una carta, obtener información adicional de una carta, y también con un sentido predictivo. Así que bueno, en palabras de Francesca Rochberg, las diferencias en el uso de estos 3 elementos entre ambas culturas sugiere que a pesar de la incorporación de elementos babilónicos en la astrología griega, esta última es enteramente un producto helenístico griego. Quiero hacer aquí la aclaración de que todas las traducciones que saqué de textos en inglés son propias, ¿sí? Bien. Entonces, registro del uso de la dodecatemoria en la antigüedad, previo al periodo medieval. Entonces, Manilio las nombra en Astronómica, Doroteo de Sidón, Ptolomeo, Betius Valens, Fírmico, Paulus Alejandrino, Porfirio, Hefestión. Hay muchísimos astrólogos que usan esta técnica, la nombran, y es realmente impactante que hoy en día tenga tan poco uso, porque realmente era sumamente popular en el mundo antiguo.
Por ejemplo, Manilio dice, por favor examine un asunto en apariencia trivial, otra vez es mía la traducción, pero de gran importancia, y no puede describirse salvo a través de una palabra griega. Me refiero a las dodecatemoria, de las cuales el nombre proclama su principio, porque dodecatemoria quiere decir 12 partes. Los signos consisten en 30 grados y cada uno es dividido en 2 veces 6. Los resultados nos muestran que en cada división hay 2 grados y medio. Doroteo, por ejemplo, dice, si usted encuentra la dodecatemoria de la luna con maleficios o siendo aspectada por uno, por ejemplo por Saturno o por Marte, entonces esto es una indicación de desgracia para el nativo. Muy bien. Bien, y Fírmico dice, les mostraré brevemente cómo pueden averiguar las dodecatemoria, pues algunos sostienen que se puede encontrar la sustancia entera de la natividad a partir de ellas y sugieren que aquello que está oculto en la natividad puede ser descubierto a partir de ellas. Esto es un concepto muy importante, que la dodecatemoria en definitiva puede mostrar aquello que está oculto o quizás la intención oculta de un consultante, por ejemplo en una consulta de astrología horaria. Así que hay una cuestión, sería como algo que está velado, que no es tan obvio. También dice, para que puedas evaluar el poder de Marte con más precisión, investiga su dodecatemorion y los términos de su dodecatemorion. ¿Sí? Fíjense que también se fijan los términos. También en el libro de Gramaglia de Astrología Helenística, él afirma, creo que basándose en Alejandrino, en Paulus Alejandrino, que se tenía en cuenta, por ejemplo, si el dodecatemorion estaba bajo los rayos del Sol o combusto, como si fuera un planeta en sí mismo. El método de dodecatemoria es una necesidad en las natividades y también escribo los significados astrológicos de estas para que puedan ser usados no solamente de modo secundario. Otra vez aquí el énfasis en la importancia de este segundo elemento que ayuda no solamente a describir en más profundidad, por ejemplo, si tuviera yo a Venus y usara su dodecatemorion, quizás ahí tendría información valiosa acerca de cuándo me voy a casar, o cuándo voy a formar una relación, y esto es algo que no se usaba de modo secundario, sino que era parte integral del análisis y la predicción de un tema astrológico. Paulo asevera que las dodecatemoria de los planetas benéficos traen buena fortuna si caen sobre el Sol, la Luna, Mercurio, los ángulos, el parte de la fortuna. ¿Por qué? ¿Por qué el Sol, la Luna, Mercurio? Son planetas que tienen que ver con el oráculo, con la adivinación. Del mismo modo, las dodecatemoria de los planetas maléficos causan daño si caen sobre grados sensibles de la carta. Así que eso hay que tener en cuenta, porque quizás yo digo, bueno, tengo un Marte exaltado en una buena casa, pero quizás su dodecatemorion cae en una casa cadente, conjunta o en cuadratura a Saturno, y eso puede complicar la expresión de mi Marte natal. Por favor, si hay preguntas, les recuerdo que no tengo ningún problema. Y esto del libro de Gramaglia, la 12ª parte, esto aquí cita Alejandrino, la 12ª parte es beneficiosa cuando cae dentro del signo en que se encuentra el Sol, la Luna, Mercurio, o en un ángulo. Fíjense cómo usa, Paulus Alejandrino usa la fortaleza accidental del dodecatemorion del mismo modo que un planeta en sí mismo, ¿no? Si está en un ángulo tiene fortaleza accidental, o sobre el cleros de fortuna, espíritu o necesidad, o sobre la luna nueva o llena prenatal. Incorpora aquí las lunaciones. Y lo que Eduardo Gramaglia comenta es que según Smith, que es parte del proyecto Hansight, junto con Robert Hunt, Soler, actualmente, bueno, Gramaglia también trabajó junto con Ben Dykes. Entonces dice que comenta que según Schmidt, en la evaluación de la dodecatemoria se usan el Sol, la Luna y Mercurio, más las lunaciones, porque son los 3 planetas conectados con la adivinación. Y aquí estamos viendo
Entonces, otra vez esto refuerza la idea de que el dodecatemorion de un planeta o de un punto no solamente se usa para delinear mejor el significado de ese planeta, sino también para predecir. Okay. María, aprovecho que mencionó si habían preguntas. Anónimo pregunta si las dodecatemorias son como un fractal. Podría decirse que sí. Me Claro. confunde un poco la terminología, pues no tengo tan claro la definición de fractal, así que preferiría no responder eso. Sí, Claro. Schmidt dice que son analogías. Eso dice Schmidt, ¿no? Es que son analógicas. Así que eso podríamos decir, ¿no? Analógica sería el maullido del gato es similar el maullido es al gato lo que el ladrido es al perro, digamos, ¿no? Ese tipo de, eso es lo que dice Schmidt, que son metafóricas y analógicas. Así que espero que eso haya respondido. Bueno, por ejemplo, Gramaglia dice, miremos a Venus para el matrimonio, si se concretará o no, o a Mercurio para la educación, si será buena o no, si habrá facilidades o si estará impedida, y así sucesivamente. Entonces, las 12ª partes son modos de incrementar la complejidad interpretativa del horóscopo y también, además de delinear, se predicen eventos. Disculpe si me pongo un poquito repetitiva. Se analizan siempre dentro del contexto de la carta y no como una carta separada. Esto también es importante tener en cuenta. ¿Cómo se calculan? Se pueden calcular desde el inicio del signo, como ya dijimos que lo hacían los babilonios, y también desde la 12ª parte al punto o planeta en cuestión, ¿sí? También como lo hacían los babilonios. Ok. Manilio, siglo I a.C. Él describe 2 métodos de cálculo, y aquí lo que hice yo fue fotocopiar esta traducción maravillosa al español hecha por Francisco Calero. Entonces pongo, él dice, estos son los versos, porque en realidad era un verso, no era un libro, sino que era un verso. Dice, dodecatemorias, como los signos constan de 30 grados, a su vez cada unidad se divide en 12 partes. Se tomaba en cuenta no solo el signo de nacimiento, sino también el signo de la dodecatemoria. Ahora relataré cuáles son las dodecatemorias de cada signo. Entonces, él dice, reserva la primera dodecatemoria de su extensión para sí mismos, la contigua se atribuye al signo siguiente, o sea, si empezáramos por el signo de Libra, los primeros 2 grados y medio son Libra, los siguientes 2 grados y medio son Escorpio, los siguientes son Sagitario, y decimos Sagitario de Escorpio, Capricornio de Escorpio, y así. Por ahora lo que estuvimos viendo. Esta sería una tabla que ayuda esta es una tabla muy útil que ayuda a poder calcular muy fácilmente, no el grado exacto de la dodecatemoria, pero sí en qué signos caen. Y luego sigue diciendo, ya en el verso 725, no hay una sola clase de dodecatemorias, ni el sistema de cálculo transmitido es único. Quiere decir que él toma desde el principio del signo, pero él lo calcula de 2 modos. Uno es más exacto que el otro. Entonces el primer modo sería a partir del inicio del signo, y luego otro modo de hacerlo, sigo leyendo, dice, bajo el mismo nombre de dodecatemorias, también ha sido descubierto el siguiente sistema. Multiplica cualquier grado en el que se encuentre la luna en el momento del nacimiento por 12. Entonces imaginemos que, como ya lo habíamos visto en los babilonios, ¿no? Que habíamos visto que cualquier planeta estaba a 10 de Aries. Entonces hacemos 10 de Aries por 12 da 120, ¿sí? Solo que en lugar de usar 120 más 10, simplemente usa 120, y esa sería la dodecatemoria. Ok. De total, acuérdense de atribuir el signo en el que brilló la luna, los grados transcurridos y lo que faltaba a partir de este punto. Un modo va a ser más exacto que otro. Veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, la princesa Diana tiene la luna, redondeé aquí para hacerlo más fácil, pero esto es el programa Meridian,
Y en el programa Meridian se calculan con el método de Manilius, desde el principio del signo. Y aquí vemos que la luna está a 25 de Acuario, si multiplicamos 25 por 12, eso da 300, entonces a partir de Acuario vamos a llegar a 300. Entonces aquí tenemos, esto es 0, vamos a tener 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. El dodecatemorion o la doceava parte o la duodécima parte de la luna está a inicios del signo de Sagitario. ¿Okay? O sea que yo empecé a contar desde inicios de Acuario. Hay otro modo, también usado que usaban los babilonios, que hubiera sido comenzar a contar a partir del grado 25 de Acuario, que es donde está la luna propiamente dicha. Y eso me hubiera dado, en lugar de 0 de Sagitario, me hubiera dado 25 de Sagitario. Entonces, Firmicus lo calcula del mismo modo que Manilio. Multiplica la longitud del planeta por 12 y proyecta el resultado desde el inicio de signo. Y esto en la astrología hindú, esta técnica se usa y se llama Dwadashama o Dwat, que me resulta más fácil de pronunciar. O sea que sería desde el inicio del signo. ¿Sí? Entonces esto ya lo habíamos visto. Es muy útil esta tabla. Y luego aparecen otros astrólogos que usan el otro modo en el que se computan las dodecatemoria. Entonces aquí vemos que Hefestión de Tebas, disculpen, otra vez es una traducción de Proyecto Hansight. Dice, esta traducción al español es mía, llaman la doceava parte de cada estrella quiere decir planeta, al grado que resulta de tomar la duodécima parte del grado de la estrella y extenderlo desde el grado que la estrella ocupa en el zodíaco. Entonces aquí sería el otro modo de calcularlo. Y este es el modo que sugiere Pablo de Alejandría en cuestiones introductorias, ¿sí? Y él lo hace de dos modos. Multiplica la longitud del planeta y cuenta el resultado desde la posición del planeta, o directamente multiplica la posición del planeta por 13. Y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? El resultado va a ser el mismo. Si multiplicamos por 12 e iniciamos desde el lugar del planeta, va a ser lo mismo que si multiplicamos por 13 e iniciamos desde el comienzo del signo. Okay. Bien, vamos ahora al uso de las doceava partes en el periodo medieval. Fueron muy utilizadas por los astrólogos árabes. Abu Mashar hizo uso extensivo de las doceava partes en sus trabajos de análisis de la carta natal y en técnicas de predicción. Entonces Abu Mashar escribe: cuando el planeta que tiene la dignidad en el año entra en la doceava parte de un signo, o la doceava parte del planeta al que pertenece, significa lo mismo. El significado de dicho planeta o dicho signo. Acá, por supuesto, cuando el planeta que tiene la dignidad en el año, se está refiriendo al Señor del Tiempo, al regente de la profección. Por ejemplo, si la doceava parte del cuarto lugar cae en el segundo signo, decimos que cuando el planeta entre a ese segundo signo, el nativo se ocupará de aquellos asuntos vinculados a inmuebles y recursos. Inmuebles porque estamos en un año de profección de casa 4, recursos porque entra la casa 2. Bueno, la verdad que yo quise testear esto. Así que lo que hice es, busqué un ejemplo de un hijo mío, y por supuesto que esto es un ejemplo, que no sé si fue casualidad o no, pero fue así como lo decía Abu Mashar. Entiendo que esto no sirve para decir es así y no, obviamente uno tiene que mirar un montón de ejemplos, pero me pareció divertido, me gusta mucho investigar y mirar, y me pareció muy divertido que en este caso se diera de manera tan literal. Entonces, este es un hijo mío cuyo señor del tiempo este año, el señor del año, el señor de la profección es Mercurio, que está en la casa 9.
¿sí? Está en el noveno signo por signos enteros, y el dodecatemorion de ese Mercurio en Capricornio es Géminis, específicamente el grado 24 o 25 de Géminis. En mayo, Mercurio en Géminis estuvo en el segundo signo, entonces podíamos pensar viajes, ¿sí? Porque Mercurio está en la casa 9 de la carta natal, y asuntos vinculados a dinero. Y justamente, aquí se los muestro, tengo las pruebas porque tengo el WhatsApp, él me comentó que esa semana estuvo en Chicago, justo pobre, se le perdió la valija, y aquí vemos la foto de él en Chicago, y había ido porque la empresa multinacional para la que trabaja le había dado una cuenta nueva a manejar en los Estados Unidos, y esto involucraba, por supuesto, manejo de dinero, pero también una ganancia importante de dinero para él. Así que me pareció muy impactante, ¿no? Estos son los tránsitos de mayo. Justo vemos cómo Mercurio está ingresando, Mercurio es el señor del tiempo, eh, está en la casa 9 en la carta natal, está en la casa 2, que es la casa de la profección, por tránsito, y ocurre esto. Y entonces yo lo que hice fue, miré exactamente el grado de dodecatemorion de ese Mercurio. Me dio 25 de Géminis. Entonces yo miré las efemérides y vi que el 25 de el Mercurio va a llegar al 25 de Géminis a principios de julio. Entonces le pregunté, por casualidad, ¿estás planeando un viaje que tenga que ver con cuestiones económicas? O allá, se los voy a mostrar porque es más fácil verlo en vivo y en directo. Entonces yo le pregunto, aquí en junio, le pregunto, hola, ¿cómo estás? Testeando, quise poner, puse trasteando, pero bueno, una técnica del medioevo, por casualidad, algo de guita, que en Argentina quiere decir dinero, laburo, que quiere decir trabajo, viaje para principios de julio, tipo el 2 o el 3 de julio. Y entonces él me responde en un audio. Y se los voy a poner aquí el audio, se los voy a compartir el audio. Espero que se escuche, te voy a pedir que me avises si no se escucha. Claro que sí, adelante. Hola vieja, ¿cómo estás? Mira, en teoría yo la semana que viene me iba a Dallas, la semana 6, y se pateó y si voy es en julio. Así que puede ser eso, y si no guita sería mi sueldo y ganar, me imagino. No, no se me ocurre otra más, pero te mantengo al tanto. Bien, entonces justamente el viaje que estaba planeado para junio se pateó, como dice el muy argentina esa frase, para julio, para principios de julio, y además en la Argentina en julio se cobra lo que se dice el aguinaldo, que es el equivalente a medio sueldo, es como un bono. Así que bien, me llamó la atención. Otra vez, hay que explorar y probar esto en cientos de cartas, no alcanza con una sola, pero el primer ejemplo que probé, ahí fue. Me pareció increíble, muy divertido. Luego también seguimos con Abu Mayar. Él dice, en la revolución de un año usted debería mirar la 12ª parte de la luna, y será peor si está aspectada por maléficos. También quise probar esto en algunos ejemplos de cartas, y aquí vemos, esta es la carta de una persona que conozco, tiene su luna natal a 8,52 de Sagitario, y en el retorno del 2012 su luna estaba a 0 grados 13 de Aries, y el dodecatemorion es, si contamos desde el principio del signo, que es lo que yo uso, como se llama Nilio, Firmicus, y que para los hindúes es el Dwat, el dodecatemorion queda a 2,44 de Aries. Por supuesto, como la luna está a 0, ambas maneras de computarlo son prácticamente iguales. Y vemos que el grado 2,44 de Aries está justamente en oposición a Marte. Y esta persona murió este año. Así que eso realmente me resultó impactante, ¿no? Más allá de que la luna rige la 12, está en la casa 8, pero fíjense cómo probando la técnica realmente parecería que funciona, ¿no? Acá podemos verlo. ¿Por qué? Porque el dodecatemorion de 0,13 de Aries sería 2,44, porque los primeros 2,5 grados de Aries corresponden también a Aries. Esa sería la idea.
Ok. Y acá otro ejemplo de una persona que, vamos a usar a Firmicus, puse ambos, pero bueno, el Firmicus o Manilio, ellos lo computaban de esa manera, aquí tiene, esta es su natal, este es el retorno solar para el 2020, en el 2020 su luna estaba a 1654 de Aries. Si nosotros multiplicamos por 12 y lo tomamos a partir del inicio de Aries, el dodecatemorion va a ser el grado 23 de Libra, y ese grado 23 de Libra, aquí, va a caer en la casa 4 y en cuadratura Saturno. Y ese año lo operaron de la rodilla, estuvo muy mal, prácticamente 8 meses inmovilizado, le costó mucho recuperarse, y además, debido a la pandemia y a la operación y a su imposibilidad de moverse, tuvo que regresar a la casa de los padres. El dodecatemorion cae justo en la casa 4. Así que otro ejemplo impactante. Y de vuelta, ¿por qué decimos que el grado 1654 de Aries corresponde a Libra? Porque vamos a ver aquí en la tabla y vemos que entre el grado 15 y 17 y medio corresponde a Libra para Aries. Ok. Ahora, ¿cómo yo lo uso? Lo uso en cartas de interrogaciones o cartas de preguntas horarias. ¿Sí? De cartas horarias. En la astrología medieval, uno de los usos primarios de esta técnica era poder anticipar lo que preocupaba al consultante. La razón profunda u oculta o no expresada o secreta por la cual formulaba la pregunta. María, Bien. le quedan 5 minutos para que esté Sí, al tanto. estoy mirando el reloj, gracias, sí, ya estoy terminando. Entonces, Mayala sugiere que la 12ª parte del ascendente proporciona al astrólogo información acerca de la intención del consultante, ¿sí? Entonces dice, si hay un planeta en ese lugar, entonces se toma también a ese planeta como indicador de la intención. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos que la 12ª parte del ascendente hoy, un día como hoy, cayera en Géminis. Bueno, hoy en Géminis tenemos planetas, por lo tanto se tomarían en cuenta esos planetas. En cambio, si cayera en un signo que hoy está vacío, como por ejemplo Libra, entonces no se usaría, o Virgo, no sé si Libra está, no sé, la luna, no me acuerdo dónde está, no se usaría no se usaría ningún planeta allí, sino que se miraría al regente de Libra. ¿Sí? Vamos a verlo. Esto es también de proyecto Handsight, las traducciones de Dykes. Entonces Mayala usa el siguiente ejemplo, dice, el ascendente estaba a 12 grados de Aries. La 12ª parte estaba en Leo. ¿Sí? 12 grados de Aries, la 12ª parte, si hacemos 12 por 12, va a corresponder a Leo. Leo era el 5.º signo en la carta horaria y no contenía planetas. Vemos que el Sol estaba en Libra, en la casa 7. Entonces lo que dice Mayala es que la razón por que la persona preguntaba involucraba a un niño, 12ª parte, en casa 5, que estaba buscando a la esposa del consultante, el Sol, regente de la 12ª parte, en la casa 7. Ok. Y también tenemos interpretaciones para cada una de estas dodecatemorion, interesantísimas, ¿no? Bien, de Hefestión de Tebas. Yo no las he visto, tampoco las he probado tanto como para decir que funcionan, pero escribí algunas para que ustedes pudieran probarlo por sí mismos, ¿no? Entonces, según Hefestión, si el signo macro es Aries, los primeros 2,5 grados, por supuesto, sería Aries de Aries, y la intención de la persona que pregunta está vinculada a libertad o mando. En cambio, los 2 siguientes signos, si fuera Tauro de Aries, estaría vinculada a sustento o pertenencias o cosas vivientes o tierras o una mujer o personas elegantes, y así para cada una de las dodecatemorion. Y esto lo hace para cada signo. Aquí les pongo para que les quede ya en la grabación, por ejemplo, si el signo macro es Tauro,
y tuviéramos, si fuera Acuario de Tauro, que corresponde al grado, del grado 22,5 al 25, la intención oculta de la persona estaría relacionada a pérdida, esfuerzo, liquidación. El siguiente signo, si fuera Piscis de Tauro, asuntos sensuales, y así sucesivamente. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Aquí esta persona pregunta si le conviene mudarse. Es un argentino que le ofrecieron trabajo en Perú y quería saber si le convenía mudarse. Entonces lo que nosotros vemos es que a 20 grados 57 del ascendente de Sagitario, si vamos aquí, vamos a ver que le corresponde Leo. El Dodecatemorion va a caer en Leo, que está en la casa 9 de lo extranjero. Él estaba preguntando si le convenía mudarse por trabajo a Perú, y como no hay ningún planeta en Leo, vamos a tomar a su regente, que es el Sol, y que está en la casa 11. Entonces yo le hago este comentario, y me dice si justamente me quiero mudar porque, o una de las cosas que me incentiva a mudarme, más allá del trabajo, de si el trabajo es bueno o no, es que ya agoté mi círculo social en Buenos Aires, él era de Buenos Aires, y quisiera poder conocer gente nueva, y por eso me resulta muy atractivo el vínculo social en el que yo lograría insertarme en Lima gracias a este trabajo. Así que fíjense, ¿no? Como eso no se vería en la carta, sino más bien lo expresa el Dodecatemorion del ascendente. Y aquí podemos ver, esta persona es una persona dedicada al arte que pregunta si va a ser famosa en los próximos 10 años. El ascendente está a 29,42 de Leo, justamente muy cerquita de la estrella Regulus. Los últimos grados de Leo, el Dodecatemorion va a corresponder a Cáncer. Cáncer está vacío. El Dodecatemorion está en la casa, bueno, no importa en qué casa cae, pero cae en el signo de Cáncer. Y como Cáncer está vacío, vamos a mirar a la Luna, que está justamente en la casa 10 de lo profesional. Y aquí vemos como su anhelo es ser famosa, pero a través de su profesión, digamos, ¿no? Y así que esto también refuerza la idea o la sensación de que la carta está bien enraizada. Bueno, tengo una más, pero si no tenemos tiempo, la puedo... Tú me dirás, Fernando. Adelante, adelante, prosiga. ¿Cómo no? Muy bien. Y esta persona, esta es una carta que no es mía, es de la astróloga rusa Elena Lumen, que con mucha amabilidad me la prestó. Y ella, desde los Estados Unidos, donde vive, una clienta que estaba en Rusia le pregunta por el perro. Había salido a pasear al perro a eso de las 3 de la tarde, en invierno, de febrero, y de golpe el perro empieza a correr y nunca más lo ven ni lo escuchan. Interesante que, bueno, el perro está representado por Saturno, regente de las 6, en un signo mudo, que es Escorpio, ¿no? Esta carta es interesantísima, pero más allá de eso vemos que el Dodecatemorion del ascendente cae en Escorpio, y allí sí tenemos un planeta, y este planeta es Saturno, ¿no? Entonces el perro, por supuesto, había caído en un pozo, había pisado hielo que no estaba firme, se había hundido, lo podemos ver aquí en la carta porque además el regente del perro está en un signo de agua, y en la casa 4, que es lo que se hunde, lo que se cae, finalmente la tumba. Pero fíjense cómo este regente del Dodecatemorion está expresando la preocupación, el dolor, la limitación de no poder hacer nada al respecto, ¿no? Bien. Muy bien. Finalmente, con esto termino mi presentación, y aquí están mis redes por si alguno de ustedes quisiera conectarse al YouTube o o conectarme por cualquier modo. Supongo que ustedes igual comparten las redes, y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, María. Quiero dejarle saber a todo el mundo que honestamente esta ha sido la mejor presentación de Dodecatemoria que yo he visto en inglés o en español, así que Muchas gracias. muchísimas gracias, María. O sea, una presentación muy buena porque pues las dodecatemorias son este concepto que como que más o menos la gente conoce, pero nadie sabe cómo utilizarla específicamente, precisamente porque se ha perdido un poco en la tradición, pero excelente presentación. Vamos a las preguntas rápidamente. María Serrano pregunta,
A la dodecatemoria se le ha demostrado tal vez por la búsqueda de la afectación de la luna en referencia al sexo del nativo. Sí. ¿Qué de fiabilidad es la duodécima de la luna ante las de otros planetas? No lo probé, pero sí he leído, tampoco lo desarrollé aquí, y realmente todo lo que desarrollé aquí es porque me puse a estudiar el tema y vi, Josep Luesma justamente tiene un blog en el que habla de esta cuestión del uso de la 12ª parte para definir el sexo, y también lo voy a poner en el chat, para aquellos que leen inglés, hay un astrólogo que tiene un sitio fabuloso donde habla de este tema justamente. Cómo no, mientras va escribiendo el nombre, quiero dejarles saber a las personas, preguntaron dónde iba a estar la ponencia disponible. Va a estar en internet, en YouTube, en mi canal de astrología, Fernando Raúl Astrology, para que sepan. París AMG pregunta, María, ¿cómo se explica que esta técnica, que requiere una exactitud de minutos, se originara y desarrollase en un periodo histórico en el que no se podían calcular con precisión de grado las posiciones en las efemérides? Y claramente los babilonios eran genios, superdotados. O nosotros hemos decaído bastante. No sé qué decir, pero es increíble. Claro. Y hay cada vez, se están empezando a conocer porque se traducen las tablillas, y es impactante todo lo que se está descubriendo. Hay una famosa tablilla de los babilonios que se llama Plinus, la voy a escribir aquí para que la busquen, sobre el uso de la trigonometría, cómo tenían cálculos de trigonometría para hacer sus edificios. Uno no lo puede creer, pero algo ahí. Hay algo ahí de, no sé si nos perdimos de algo o cuál es la explicación. No, yo no lo sé. Esta tablilla Plinus, hay ¿cómo se llaman estas personas un arqueólogo, justamente un equipo de arqueólogos australiano que encontró esta tablilla? Vale la pena buscarla en internet. Yo creo que la tengo en la presentación, pero luego la saqué, así que hasta podría buscarla. Adelante, mientras la busca podríamos ir a la próxima pregunta. Alina Urrestarazu pregunta, Javier Rodríguez de Argentina preguntó, ¿en qué proporción el micro varía los significados de las partes? Por favor, dé un ejemplo teórico con el parte o la parte de la enfermedad para saber el pronóstico de un paciente. Creo que está aludiendo a una pregunta de astrología médica más que nada. No, y además que yo no he probado esto con las partes, así que Claro. seguramente se puede hacer, es interesantísimo, pero me excede. No lo puedo responder, lamentablemente. No, creo que borré esa que estoy buscando. A ver, sí, qué lástima, la borré, lo de la tablilla Plinus. Qué lástima. Sí, disculpe, no puedo responder todo. No se preocupe. María, yo le quería preguntar, ¿hay alguna explicación por la cual las dodecatemorias no se incluyeron dentro del marco de dignidades esenciales? Porque notamos que es muy visible, que es muy presente, pero llega un momento como que se cae, como que le dan más importancia a los términos, a las caras. ¿Hay una explicación por qué decayó o por qué se olvidó? Porque también hay que admitir que las caras, por ejemplo, en las dignidades esenciales tampoco hay tanta cosa como que para aguantarse. O sea, quería preguntarle si dentro de la bibliografía que usted presentó, alguien da una explicación para eso. No, y todo el mundo comenta eso, ¿no? Pero que no se sabe por qué. Es como, tiene que haber una explicación. Yo no la encontré y leí extensamente para hacer esta presentación de hoy, y leí varios tipos de astrólogos, digamos, ¿no? Y no lo encontré. No encontré que nadie pudiera aludir, pero es una pregunta que surge con bastante frecuencia. Y busqué textos así también hay una astróloga en Oxford, no una astróloga, sino una
una persona que estudia la conexión entre los griegos y los babilonios en Oxford. No la incluí porque finalmente no decía nada nuevo, ¿no? Pero tampoco vi que ella pudiera dar una respuesta a este interrogatorio. Aquí tenemos la famosa planilla Plimpton. Yo que dije Plinus, Plimpton. Disculpen. Ahí está. Fíjense, Gracias. Sí, es porque increíble. sabe Dios cuántas tablillas todavía quedan sin traducir con material astrológico que es relevante al día de hoy. Y bueno, ¿y Eh, cuántas a- están rotas, borradas? Sí. que eso siempre ha sido un tema bien popular dentro dentro de la arqueología, precisamente. Tenemos otra pregunta técnica más que nada, Isabel de Izaguirre Maura. Pregunta, ¿hay programas que calculen la dodecatemoria? Sí, por supuesto, Isabel. Y nos vemos la semana que viene. Aquí pongo, este es gratuito, AstroSeek. Ay, perdón, es AstroSeek. Luego tenemos, por supuesto, el Meridian. El Meridian encuentro que es un programa que tiene todo, una maravilla. Excelente. Es increíble. Estos dos programas las calculan desde el inicio del signo. Tenemos Solar Fire, tenemos Planet Dance. Estoy segura que carta natal .es las calcula, pero deberíamos corroborarlo. También es gratuito. Hay muchísimos programas que las calculan. Sí, Isabel, muchos. Buena pregunta, porque a veces... astro.com también es gratuito. Ahí vamos. Y astro.com. Y recuerden también que es importante nunca separarlas de la carta, ¿no? O sea, se analizan teniendo en cuenta la carta. Claro, El programa definitivo. totalmente, Rafael, gracias, totalmente, el programa Morinus, totalmente. Es También. más, ¿quién nombra esto? Cuando yo les hablo de Seven Star Astrology, él fue a quien consultaron del programa Morinus para verificar que estuvieran bien calculadas. Así que, sí. Súper. Pues María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La veremos pronto en la mesa redonda dentro de una hora, entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Chau. Gracias a usted, dama, por estar aquí también.